Buenas tardes, mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la Ría 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y traje para compartir una palabra que está en 1 Samuel, capítulo 3, de versículo 1 al 11. Compartimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Hasta aquí. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Samuel, profeta del Señor. Hasta aquí era el joven, fue el llamamiento de Samuel. Vamos a poner esto. Me llamó mucho la atención esta palabra porque todos somos llamados por Dios para un propósito. Pero a veces, por los ruidos que tenemos en la cabeza, los ruidos, el mundo, todo, y no podemos escuchar la voz de Dios o de la forma que nos llame. Porque no conocemos su voz, como decía aquí. Aún no lo conocía, no había sido revelada la voz. Lo que se llama la voz de Dios o lo que el llamamiento de Dios nos hace a través de la palabra, a través de las prédicas, a través de las alabanzas. Dios nos llama de mucha manera, pero si no conocemos su voz, no sabemos cómo es la forma de llamarnos, nunca vamos a responder a su mensaje, a su llamado. ¿Cómo lo conocemos? Congregando, leyendo la palabra, escuchando alabanzas y sabiendo cómo es el Señor. Pero antes de todo esto es la preparación. Samuel fue entregado de chico. ¿Qué quiere decir? Su madre, Ana, oró mucho por él. Oró mucho porque no podía tener hijos y le pidió a Jehová que le diera un hijo, que fue Samuel. Y Ana entregó su hijo, bueno, al templo. Pero todos, en alguna otra forma, una u otra forma, alguien oró por nosotros, para que conozcamos al Señor, para que entremos al camino. Quizás nuestra madre, nuestro padre, quizás un hermano, una esposa, un hijo. Siempre hay alguien que ora por nosotros para que conozcamos al Señor. Está en nosotros reconocer su llamado y acudir a Él. Uno puede pensar, bueno, sí, en el caso de Samuel fue Samuel jefe militar, juez de Israel, un siervo de Dios extraordinario, que cumplió el propósito que tenía Dios para él, porque aceptó el llamado, porque se puso a la altura y lo cumplió. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito, más grande, más chico, pero todos son propósitos importantes en el plan de Dios. Ahora bien, está nuestra predisposición a aceptar el llamado. ¿Estamos nosotros preparados para aceptarlo? Y no estoy hablando de ministerios, de subir a un púlpito, predicar a las naciones. Estoy hablando de cumplir lo que el Señor nos pide. Primero, la gran comisión, predicar su palabra. La buena noticia a todo ser viviente. Que eso lo hacemos en el colegio, en el trabajo.
En nuestro día a día vivir, en un negocio, vamos a hacer una compra con quien nos cruzamos. Eso no necesitamos una preparación. Solamente necesitamos conocer al Señor, conocer su voz, conocer su palabra, conocer qué quiere el Señor para nosotros. Y no empezar a buscar propósitos gigantes ni nada, sino escuchar su voz y seguirla a través del Espíritu Santo que nos habla constantemente. Porque el Señor nos habla, nos escucha y nos habla. Es muy importante estar predispuesto. Y es esa parte, ese versículo donde Samuel dice, heme aquí, tu siervo te oye, es impresionante. Es estar a la disposición del Señor. Es decir, sí, Padre, conozco tu voz, te escucho, dime lo que quieres que haga. Mi vida está en tus manos. Estoy para servirte. Qué hermosa posición. ¿Tenemos esa posición? Muchas cosas pasaron antes de que Samuel llegue a este momento, pero algo que me suena en los primeros textos, en el primer versículo, perdón, del texto, es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hermanos, a veces nos sienten que hoy escasea la palabra de Dios. A veces nos sienten que se habla poco de Dios, se habla mucho más de otras cosas y se deja al Señor por segundo lugar o tercero, o quizás ni se tenga en cuenta. Escuchamos la palabra de Dios y si no la escuchamos y se escasea, porque no la estamos predicando. El Señor quiere que se predique la palabra, que se lleve el mensaje. Y si estamos pasando una temporada, porque son todas temporadas y épocas, donde está escaseando la palabra del Señor, es deber nuestro compartirla. Vuelvo a decir, no hace falta estar sobre un púlpito o tener un espacio para grabar una palabra. Es el versículo que se comparte todas las mañanas, un devocional, es un Dios te bendiga, es alcanzar una palabra en las redes sociales. Se escriben y se comparten tantas imágenes en las redes sociales que sobrepasa lo que tendría que tener. Y de Dios no hay nada. Palabra del Evangelio, palabra divina, no hay nada. Y lo que hay es muy poco. ¿Aceptamos el llamado? ¿Estamos dispuestos a ponernos delante del Señor y aceptar el llamado? Nos levantamos todas las mañanas con la firme decisión de decir, bueno, Dios, úsame en lo que puedo, en lo que estoy disponible para hacer para ti. Quiero compartir la palabra. Ponme a alguien adelante para darle una palabra. Alguien que pueda conocerte. Alguien que no te conozca y te pueda conocer. O alguien que te conoce y está apartado. Para que pueda volver al buen camino. Es muy importante. Hay muchos que no conocen la palabra de Dios. Y los que las conocen a veces la conocen mal. Y fueron lastimados por personas que sobreentendieron o pusieron de su parte en la palabra de Dios y lastimaban. ¿Cuántos hay que fueron lastimados por falsas doctrinas o por malentender una palabra o tratar de transgiversarla para beneficio propio? Tenemos que sacar a la gente de la ignorancia, de la falta de conocimiento de la palabra de Dios, para que realmente sepa lo que es la palabra de Dios, para que vea, para que puedan congregarse, para que puedan escuchar alabanza. Es la única forma de saber cuando Dios nos habla claramente, conociendo cómo es su voz y lo que nos puede pedir o no. Si sabemos que Dios es amor, no nos puede pedir algo que sea en contra del amor. Si sabemos que Dios es justo y misericordioso, no nos puede pedir o hacer algo que no tenga justicia en sí. La rectitud de Dios es perfecta. Entonces, sabiendo cómo actúa, cómo es Él, sabemos lo que puede pedir y lo que no nos puede pedir. Entonces ahí reconocemos la voz de Dios. Es como cuando uno escucha un cantante. Pueden imitarlos, pero todos saben que cuando escucha el original, saben porque lo conocen, porque lo escucharon tantas veces que ya conocen su timbre de voz, su tono, su color, su forma de entonar ciertas palabras, de escucharlo.
de seguirlo, de investigarlo. Así es con el Señor. ¿Cómo podemos hablar de alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos saber si nos habla Él si no conocemos cómo actuaría en ciertas situaciones? Es muy importante escuchar y saber cómo va a actuar el Señor. A veces se malentienden las cosas, pero el Señor siempre es justo, misericordioso y siempre quiere que volvamos al buen camino. Tal es así que entregó a su Hijo para la salvación nuestra, sin conocernos, sin saber cómo somos y por nosotros, dándonos el valor que quizás nadie nos dé, no, quizás no, seguro que nadie nos da ese valor, solamente Él nos dio el valor que teníamos. Ahora, todo tiene un principio, como siempre digo. Y para empezar a conocer al Señor hay que recibir a Jesús en su corazón. Tenemos que recibir primero a Jesús. Si los que están escuchando nunca recibieron a Jesús en su corazón y quieren empezar desde hoy a ser parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, los invito a hacer una oración. Y aquellos que ya lo conocieron y por algún motivo o razón, porque fueron lastimados, se alejaron, también acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Amigos, hermanos, que tengan una bendecida tarde.